Buenas noches, amigos queridos. Vamos a hablar un tema que es por todos ustedes conocido y además sentido por todos los tarijeños, que es la riqueza que no dio prosperidad. Y eso es un tema que ustedes lo conocen y es bueno estudiarlo, analizarlo, porque si bien es algo sabido de que esa riqueza que se llama recursos naturales no da la prosperidad, el ejemplo, yo digo, el laboratorio más importante quizás a nivel latinoamericano o mundial ha sido Tarija. ¿Por qué? Porque pasaron miles de millones de dólares que podía haber convertido a cualquier sociedad en una sociedad próspera y no ocurrió ese efecto. Es por eso que en este momento hay que hacer la reflexión necesaria y hay que reaccionar ante esta realidad que todos ustedes viven y todos nosotros vivimos. Entonces, para esto es muy importante saber el concepto de prosperidad, el concepto de desarrollo y el concepto de subdesarrollo. Y es una cosa curiosa, estos conceptos no son muy antiguos, tienen un poco más de 200 años. El desarrollo y el subdesarrollo y la prosperidad se hicieron patentes a partir de un hecho muy importante que se llama la Revolución Industrial. La Revolución Industrial hizo de que la máquina reemplazara al hombre y hiciera productos y servicios mucho más baratos y más económicos, más abundantes. Ese efecto tan importante de la Revolución Industrial hizo de que las sociedades, que antes eran pobres, pasaran a tener servicios y bienes mucho más accesibles. Es así que la Revolución Industrial es por todos conocida, ha tenido unos efectos muy importantes en la pobreza de la humanidad. Si vemos nosotros el cuadro que ustedes ven en la pantalla, la pobreza que era del 90% en 1800 baja a menos del 30%. Y otros índices como el analfabetismo, la esperanza de vida, etcétera, sufren cambios importantísimos. Eso quiere decir que cada vez el mundo es próspero. Pero esto no es igual para todas las sociedades, lamentablemente. Unas sociedades prosperan más que otras, los índices mejoran más que otros. Y ese es el problema que tienen regiones atrasadas como Bolivia y como Tarija. Este tema recurrente en Tarija se vio en forma muy clara. Ustedes pueden ver en la foto ese lo que era Tarija hace 40 años, 50 años, cuando yo era estudiante y decidí salir y emigrar, como todas las zonas subdesarrolladas frente a las desarrolladas. ¿Por qué? Porque en Tarija no se ofrecían las carreras, no se ofrecía la oportunidad ni el trabajo. Es así que fui a estudiar una profesión que era ligada a la industria, ligada a la química industrial. Y mucha gente me decía, vas a ir a estudiar una carrera que no vas a tener trabajo aquí porque este país no tiene industrias. Pero eso salió porque había una promesa de los gobiernos de esa época de construir la petroquímica en Bolivia, cosa que no se dio, nunca pasó. Y es así de que cuando volvimos, muchos profesionales no encontramos trabajo, no encontramos las posibilidades. Y eso se llama atraso, eso se llama desigualdad en las oportunidades que lamentablemente generó la Revolución Industrial. Y aquí viene un tema muy importante en el éxodo que provoca la desigualdad del desarrollo. Es una pieza que todos conocidos por ustedes, hecha por mi hermano Eduardo, donde dice: yo soy como un árbol pegado a la tierra y nadie me arranca del pago en que vivo. Eso muestra de que el tarijeño no le gusta emigrar, porque el tarijeño tiene condiciones óptimas para vivir en un valle que le ofrece la naturaleza, cultiva mucho la amistad, etc. Por lo tanto, el éxodo, a diferencia de otros éxodos de otros sitios, es doloroso, es mucho más doloroso.
en Tarija que en otras partes. Y es por eso de que esta migración hacia zonas prósperas es la constante de los tarijeños de hace más de 100 años, y eso creo que no hemos podido superar. En la situación actual nos encontramos también en la misma sitio. Profesionales que tienen que emigrar, o gente que tiene que emigrar, los tarijeños emigran mucho al norte argentino, y eso hace de que esta zona no cuente con los recursos humanos necesarios para enfrentar el desarrollo si sigue esta migración en estas condiciones. El éxodo ha sido un factor muy negativo en todas las sociedades y especialmente en las sociedades atrasadas. Pero sucede un hecho inusitado. Ante este panorama de éxodo se descubren, ustedes saben, los megacampos, el boom petrolero, hace de que el presupuesto de regalías que tenía Tarija sube en una proporción muy importante. En los últimos 15 años se contaron recursos 600 veces más que en las décadas anteriores. Ese innumerable cantidad de recursos que tiene no se aprovechó. Lamentablemente no se crearon más industrias. Antes se creaba un ingenio azucarero, ahora no se tiene ninguna otra industria adicional. Antes se hacía la fábrica de cemento, ahora no vemos ninguna fábrica funcionando, etc. Eso hace de que haya una frustración muy grande en la población. Esa frustración de haber visto muchos recursos y no haber cambiado sustancialmente la vida de los tarijeños. Y esto viene a una reflexión. Le echa mucho culpa a los políticos que administraron la cosa pública. Pero los políticos y la burocracia pública no representan más del 3% de la población. El 97% no es culpable, no administró este auge. Por eso que las percepciones que tienen muchos políticos y mucha gente sobre el desarrollo de la prosperidad están distorsionadas. Unas, por ejemplo, son anticapitalistas, otras son de tipo nacionalista, que los prósperos nos quitan las materias primas y nosotros nos quedamos atrasados. Hay teorías incluso racistas sobre el tema, que los originarios son los culpables del subdesarrollo, los colonizadores españoles, etc. Y hay una concepción también generalizada en toda la sociedad de que lo público es de apropiación social, es de todos los bolivianos, y lo privado no. Lo privado es solamente del privado. Esto hace que la gente no apoye, por ejemplo, la privatización de las empresas. La empresa privada no ha logrado y no hacer de que la sociedad vea como un patrimonio social, como es en otras partes, como es en Japón, como es en Estados Unidos, etc. Y eso pongo en colación una cosa muy importante del economista norteamericano Michael Novak, cuando le preguntaban ¿por qué los países latinoamericanos somos pobres? Y él contestó, dice, porque ustedes son expertos en estudiar la pobreza. Estudian cuántos pobres tiene, cómo viven, en qué condiciones viven. Los políticos van a los pobres y les ofrecen maravillas a cambio de votos, pero nadie estudia cómo se genera la riqueza. Y esa es una de las graves deficiencias en las sociedades actuales. Entonces, aquí viene un tema que quiero remarcar. ¿Quiénes generan la riqueza de los países? No lo generan los políticos, las juntas vecinales, ni las ONGs, la generan las empresas. Las empresas son los impulsores de la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque se creó a partir de la revolución industrial. Un artesano no necesitaba hacer empresa, pero cuando ya empieza el desarrollo de la máquina y la invención y la tecnología, se necesita hacer empresa. Es ahí cuando nace la empresa. Y esa empresa es la llave del desarrollo de los pueblos. Y este es un concepto que no se lo tiene arraigado ni siquiera en la sociedad y menos en los líderes políticos. Entonces, esto hace de que la creación de empresas y el impulso de las empresas no sea considerada adecuadamente por la sociedad y por los políticos. El conocimiento que tienen las empresas se los llama know-how, es un capital que no se lo encuentra a la venta. Las universidades enseñan los conceptos generales, enseñan la ciencia,
Pero el conocimiento práctico, el conocimiento específico está en las empresas, el know-how, cómo hacerlo más barato, cómo penetrar los mercados. Eso es lo que se conoce como capital intelectual de las empresas. Y eso no está a la venta, no se lo puede comprar, no hay una tienda. La única forma de que un país consiga la tecnología y consiga el capital intelectual es o copiando o asociándose. Japón ha sido un exponente muy importante de copiar tecnología y la China de asociarse. Y lo más importante es de que esta empresa no es patrimonio de las grandes potencias o los grandes países. Bolivia, al ser un país pequeño, tiene que tener empresas importantes. ¿Por qué? Porque tiene que exportar, porque su mercado interno no le permite desarrollar el tema. Entonces, exportar hace de que tengas que ir a la liga, es como ir a un partido de fútbol, tienes que llevar los mejores equipos, las mejores empresas. Eso lo enseñaron los suecos permanentemente a varios países nuestros que nos invitan a conocer Suecia. Ellos son un país más pequeño que Bolivia en territorio y en población, pero tienen las mejores empresas como la Volvo, la Scania, etcétera, porque tienen que competir de igual a igual con cualquier potencia extranjera. Entonces, la experiencia y el desarrollo de know-how a mí me ha llevado, por ejemplo, a tener una experiencia muy importante en el norte del país, en una ciudad de Cobija, donde hace muchos años, hace 20 años, la industria era artesanal, como ustedes ven en la figura. Entonces, se hizo un gran esfuerzo, una alianza entre varias empresas para lograr desarrollar la tecnología que la ven en esa pantalla. Esos son inventos que hicieron los ingenieros bolivianos, muchos de ellos tarijeños, que ustedes los conocen a muchos de ellos, y con eso se logró de que el Brasil, que era antes el primer productor, ahí en una línea verde, pase a segundo productor, y Bolivia en este momento es el país más importante en exportación de castaña. Esto ha hecho de que esa tecnología, ese know-how, no se lo consigue solamente con esfuerzo técnico y científico. Tuvo que viajar a muchos países como Turquía, Estados Unidos, España, etcétera, para adaptar la tecnología de otras nueces a la castaña. Eso ha generado un capital intelectual, un conocimiento y un know-how que ha hecho de que esa empresa pueda ser exitosa, y además ha sido copiado y adoptado por otras empresas a nivel de la región de Cobija y de Riberalta. Entonces, ante esta experiencia, ¿qué es lo que tiene que hacer una región como Tarija, que en este momento está enfrentando una frustración? Nos quedan unos pocos recursos todavía, hasta que no se descubra más gas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el desafío? El desafío comienza con ampliar las oportunidades de financiar empresas a los creativos. Hablando de la industria de la castaña, todo fue posible, el desarrollo tecnológico, porque el financiamiento no vino de los bancos solamente, sino de fondos financieros o de capital de riesgo, que fue la Fundación Bolivia Exporta. ¿Qué quiere decir? Para hacer empresas no puedes ir a un banco, porque además te pide el doble de garantías, tienes que ir a fondos de inversión. En Tarija tenemos que desarrollar no bancos de préstamos, sino fondos de inversión. Se está trabajando en eso. ¿Y para qué? Esto tiene una connotación muy importante, porque los que acceden al banco son los que tienen solamente garantías, o sea, se presta a los ricos, y los creativos y los emprendedores no necesariamente están en las familias ricas. Don Steve Jobs, don Bill Gates, y ustedes los conocen como los grandes emprendedores, no tenían dinero. Entonces ellos salieron adelante porque existía una infraestructura financiera para financiar a los emprendedores. Esto es lo que tenemos que lograr a través de leyes que felizmente podemos hacerlo a nivel departamental sin pedir la legislación a nivel nacional. Otra cosa muy importante es superar la empresa familiar. Un país no puede depender solamente de empresas que sean familiares, tienen que abrirse a los accionistas en general, a fondos de inversión. Y eso pongo como ejemplo, por ejemplo, a Toyota. La familia Toyota, que era originalmente dueña de Toyota, solamente tiene el 2%.
y en este momento millones de japoneses son dueños de la Toyota. Cuando uno compra un auto Toyota, está beneficiando a varios japoneses, no solamente a una familia o poca familia. Eso hace de que estas empresas tengan apropiación social. Cuando es de muchos, la gente empieza a cuidar a esas empresas, empieza a quererlas, empieza a defenderlas. Otra cosa muy importante es la cultura asociativa, romper ese egoísmo entre empresarios, entre colectividad, entre productores, para poder crear alianzas con gente de Chile, en el caso de Tarija, para el desarrollo de la viticultura, la fruticultura, etcétera, y otras iniciativas. Otra cosa importante es el establecimiento de las APP, es decir, en el mundo entero ya los gobiernos no manejan los servicios públicos, sino lo hacen a través de empresas en sociedades anónimas que tienen el know-how, tienen la tecnología. Eso es muy importante estructurar para que los emprendedores también puedan ofrecer servicios de electricidad, de salud, manejo de equipos de diagnóstico, etcétera, que se dan en todas partes del mundo. Otra cosa muy importante es lograr empresas mixtas, porque aquí todavía la gobernación o el Estado es muy fuerte en relación a la iniciativa privada muy débil. Entonces, la asociación entre el Estado y el sector privado ha dado muy buenos resultados en el mundo entero. En Alemania tienes Lufthansa, en Noruega, en Suecia tienes Scandinavian, etc. Esa asociación entre el Estado y el sector privado ha impulsado empresas fuertes, empresas con capacidad de exportar y de llegar al mercado internacional. Y lo más importante es la participación del público inversionista en las empresas, cosa que no se da en Bolivia y que podríamos comenzar en esta región. ¿Qué quiere decir? El público tiene que participar de los éxitos empresariales. En este momento todos los ahorros de los tarijeños y muchos bolivianos están en plazo fijo al 1%. Como dices, hubiera sido un sueño que los tarijeños participen en acciones del Pozo San Alberto, del Pozo Margarita. Hubieran tenido una rentabilidad del 10, del 15%. Bueno, las empresas que se debe impulsar, las grandes exportadoras, las uvas, vinos, inganis, cítricos, las empresas de reforestación, etcétera, pueden captar mucho dinero del público. También del fondo de pensiones, que en este momento las AFPs tienen mucho dinero para poder invertir y no existen proyectos para que ellos puedan invertir. Entonces, la generación de estas empresas de amplia base social, que van a ser más apreciadas por el público y por la gente y por la población, es importante para las AFPs, porque las AFPs no pueden invertir en empresas pequeñas o familiares, tienen que ser empresas de este porte. Entonces, este es el desafío que tenemos todos los tarijeños, el sector público y el sector privado. Muchas gracias.